al 22. Estamos grabando, ok, estamos ya listos. Sí, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, amados hermanos, es el texto para esta noche. La Biblia dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche, por los hermanos que has congregado en este tiempo, y te pido, Padre, que el mensaje sea de bendición para nuestras almas. Sí, estamos aquí, Señor, deseosos de tener comunión con usted y con los hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por los hermanos que has congregado en esta hora, y te pido, Señor, que tú puedas suplir, Señor, la necesidad espiritual que cada uno de los congregados tiene. Te pido, Señor, por mi incapacidad, yo no soy digno, y Padre, recurro en este momento a la dependencia de tu Santo Espíritu para que, Señor, puedas dirigirme en esta noche. Señor, una vez más, clamamos a ti por tu siervo Modesto Hernández. Te pedimos encarecidamente, Señor, que tú puedas proveerle la salud que nuestro hermano necesita, para él y para todos los suyos, para su esposa, la hermana Yorindeli, y también para su hijo Alan e Aidan. Señor, te ruego todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, es importante el tema que hoy vamos a ver en Efesios capítulo 2 y versículos 11 al 13. Vamos a estar hablando de la reconciliación y la redención. Y la verdad, Pablo tenía una misión especial. Dios le encomendó una misión especial, y aun cuando él tenía un supremo amor por los israelitas, también le encomendó que estaba dirigido su ministerio a los gentiles, y su posición era reconciliar al pueblo gentil con el Señor. Y hermanos, para nosotros hoy, la posición nuestra de cada creyente es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. Y esa es la razón por la cual se escribió este capítulo, en capítulo 2, de que los gentiles en Éfeso supieran su posición delante de Dios y después de ser salvos. Y la verdad, hermano, es que cuando somos reconciliados por medio de su cruz, como lo vemos en los versículos 11 y 12,
Usted puede notar aquí que empieza diciendo el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros. La frase esa que encontramos allí al inicio, donde dice, por tanto, acordaos. Hermano, deberíamos recordar el pasado, de cómo nosotros fuimos rescatados. Cada cual aquí, yo creo que recuerda esa escena de su vida en la cual nosotros recordamos de dónde el Señor nos sacó, de dónde nos rescató. Y debe ser así, hermano, porque desde ese día que te arrepentiste hasta hoy, que ya has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, se deben de haber dado cambios. Y hermano, es bueno y es saludable que usted se acuerde. Aquí dice, por tanto, acordaos. Usted debe recordar que tal vez era jugador de lotería y ya no juegas lotería hoy. Tal vez eras un bebedor empedernido, pero ya dejaste el alcohol. Tal vez eras adúltero en el pasado, pero hoy no lo eres. Tal vez te gustaba ir a los casinos antes, pero hoy ya no vas a esos lugares. Entonces, recordamos lo que éramos antes y lo recordamos no añorando lo que éramos, sino más bien diciendo que qué bueno que el Señor me rescató. Qué bueno que por su gracia pude reconocer a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y ha sido lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida. Saber que ahora soy salvo, saber que fui rescatado no por mérito humano, porque no tengo ninguno para poder tener la salvación. No somos salvos por linaje, no somos salvos por herencia, no somos salvos por genealogía, aunque los judíos llamaban a los gentiles incircuncisión, y esto lo hacían de manera despectiva. Había un desprecio, había un repudio hacia los gentiles porque no llevaban la señal exterior de ser pueblo de Dios. De eso se jactaban los judíos. Ellos se vanagloriaban porque decían, bueno, nosotros hijo de Abraham también, tenemos una señal exterior que comprueba que somos el pueblo de Dios, y era la circuncisión. Entonces, ellos hasta hoy viven esto, recurren a eso para decir que ellos son el pueblo de Dios. Sin embargo, en este capítulo y en estos versículos en particular, del versículo 11 hasta el versículo 22, la Biblia aquí habla quiénes conforman el pueblo de Dios verdaderamente. Si usted quiere conocer esta doctrina y saber quiénes son verdaderamente, quiénes lo conforman el pueblo de Dios, usted tiene que leer la epístola a los Efesios capítulo 2 y verso 11 al 22. Ahora, del versículo 12 en adelante, encontramos que Pablo nombró 5 cosas para describir la condición de los gentiles que no son salvos. Y vamos a enumerar cada una de ellas. Para ello vamos a empezar leyendo Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, la manera en que nosotros nos encontrábamos está bien definida en este versículo 2. Primero que todo, estábamos sin Cristo. De hecho, nosotros creíamos tener a Cristo en nuestra vida, pero no es así. Yo recuerdo en particular, como mi testimonio personal, en aquel entonces de 19 años, yo tenía un collar que me había regalado mi madre, y en ese collar de oro tenía yo un crucifijo. Para mí eso era tener
a Cristo en mi vida. Qué lejos de la realidad está pensar de esa manera. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5 y verso 11 y 12. Ustedes buscar el texto. Vaya que estoy buscándolo aquí en la Biblia. Primera epístola a los Corintios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículos 11 y 12. Aquí estamos. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Importante, porque la Biblia dice y define claramente que es en Cristo que tenemos vida eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El texto en verso 12 dice alejados. Hermanos, no teníamos parte como los israelitas en ser el pueblo físico de Dios. Ellos se jactan hasta hoy de que son el pueblo físico toda vez que tienen la circuncisión y están relacionados con Dios de una manera física, más no espiritual. Pero nosotros, según el texto número 12, dice alejados. Hermano, cuando usted mira hacia atrás, a su pasado, usted ve cuán alejado estaba usted del Señor. Pero no solamente eso, la Biblia dice aquí también ajenos de los pactos, tampoco podíamos participar de las promesas de Dios hacia los judíos. De hecho, hay más. Dice que andábamos, hermanos, dice, sin esperanza. El estar sin Cristo es estar sin esperanza de ninguna clase. De hecho, a mucha gente se le pregunta, y usted es testigo de eso hoy, si usted muriera hoy, ¿para dónde piensa que iría su alma? Yo no sé. Pero dicen muchas personas así. Otros dicen, bueno, ¿quién ha venido de allá para decir que uno puede ir para otra parte? Y hay tantas respuestas que citan las personas en cuanto a eso, pero una vez salvo, nosotros sí tenemos esperanza. De hecho, la Biblia define en Primera de Tesalonicenses 4:13 que hay una distinción entre los hijos de Dios, los creyentes, y los incrédulos. Observa lo que dice en Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Aquí claramente, en esta epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí la palabra duermen significa de los que están muertos. Nosotros los creyentes sabemos para dónde vamos. Y sabemos que la Biblia dice en 2 Corintios 5:8, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso está bien definido para nosotros los hijos de Dios porque sabemos lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra esperanza. Pero cuando no éramos salvos, no sabíamos para dónde. Existía un grado terrorífico de incertidumbre. Más, el texto 12 dice sin Dios. Oh, wow, hermano. ¿A qué punto o hasta qué punto de entenebrecimiento teníamos que nosotros andábamos sin Dios? Efesios 4:18. Busca el texto. Efesios capítulo 4 y verso 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si hay algo que sí teníamos, era ignorancia acerca de Dios. Y otro aspecto que también se menciona en este texto es
dureza en el corazón. Wow, hermano. Cuando uno evalúa estos 5 aspectos de la condición que nosotros teníamos sin el Señor, es increíble ver cómo nosotros andábamos en este mundo. ¿Y cuánto tiempo, si usted hace la medida, duraste en este mundo andando de esta manera? Por ejemplo, en mi caso, 19 años de mi vida. Cuando yo evalúo eso, yo digo, wow, ¿qué hubiese sucedido si yo hubiese muerto antes? Pues ciertamente a estas alturas estaría en el infierno. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos una misión ahora. Nosotros en este momento en que estamos confinados, tenemos restricciones en cuanto al salir y demás, tenemos que ser conscientes de que no podemos perder de vista nuestro compromiso con Dios. Y encontramos nuestro compromiso en 2 Corintios 5:18. Vamos al texto. Y tenemos un compromiso que no podemos dejar de lado aun cuando haya pandemia. La Biblia enseña en 2 Corintios 5:18 al 20. La palabra del Señor dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ojo, y nos encargó a nosotros, ¿qué dice? Aquí, el versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La labor de reconciliar a este mundo con Dios es una labor dada a los creyentes, a los hijos de Dios. Nosotros que ya conocemos la verdad, ya que la verdad nos benefició en que nos hizo libres de la esclavitud del pecado, es ahora que nos toca a nosotros tomar esa posición que nos lleva a ser portadores, como dice aquí el texto, embajadores, representantes del Señor aquí en la tierra. Y hermano, nos corre una responsabilidad entre manos. Yo no puedo estar en el lugar donde usted se encuentra y cada cual aquí, escuchándome en este momento, tiene un lugar específico donde Dios le ha puesto. Y ese lugar es donde usted está allí como luz para llevar la luz a estos que andan en tinieblas. En segundo aspecto, en esta noche, vemos del versículo 13 en adelante, en particular el 13, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y hermanos, aquí entramos a ver a una de las doctrinas más preciosas que tiene la palabra del Señor. Estamos hablando de la redención, un término que se utiliza cuando se habla de esclavos. Redención y de perdón también. Redención por su sangre. Pero nota, ya en el versículo 2 se nos había dicho las 5 condiciones que teníamos nosotros con respecto a la salvación. Estábamos alejados, estábamos sin Cristo, distantes, etc. Pero, nota, ahora dice, pero ahora, una vez salvo en Cristo, wow, hermano, ahora vamos a saber de las bendiciones que tenemos por la nueva condición que ahora adquirimos una vez salvo. En Cristo ahora tenemos salvación. Hermano, no es en la iglesia per se o en el bautismo ni en las obras, es en Cristo.
La sangre de Cristo tiene la peculiaridad, hermano, de que puede acercar al incrédulo. ¿En qué sentido? En que limpia los pecados, nos limpia de nuestra maldad, hermano. Y excelente texto en Efesios 1:7, una página antes, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. ¿Qué haríamos nosotros, amados hermanos, sin la sangre preciosa de Cristo? El Señor Jesucristo, una vez muerto en la cruz, y en ese intervalo entre que vemos que estaba en la resurrección y iba a presentar esa sangre allá a la presencia del Señor, presentando el precio con que pagó las iniquidades nuestras, hermano. Eso produjo en nosotros algo que se menciona en el versículo 14. En el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En Cristo, que es nuestra paz, usted nota aquí que dice que derribando la pared intermedia de separación. Y el versículo 15 acota algo más. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hay varias cosas que tenemos que ver aquí en lo que ya hemos dicho. Cristo es nuestra paz. Y la verdad sea dicha, una vez salvo, nosotros experimentamos una paz que no teníamos antes cuando éramos incrédulos. La paz que tenemos ahora es una paz provista por Dios, una paz dada por Dios a los hijos de Dios. Entonces es maravilloso porque la paz que tienen los incrédulos depende de las condiciones que están en el entorno. Pero la paz que tiene el Hijo de Dios depende de que Cristo esté en ti. Cuando Él reside en ti, te da una paz que se puede haber un terremoto en este momento, pero la paz que te ha dado Cristo es diferente a la que tienen los incrédulos. Si estamos aquí y hay un terremoto y te caen en estas paredes, la paz que tiene usted y que tengo yo es que tenemos una esperanza viva. Que aunque nos caigan estas paredes encima, sabemos que tenemos una herencia en el cielo. Tenemos una morada en el cielo. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo decía a sus discípulos allá en Juan 14, no se turbe, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, importante, la paz que tenemos nosotros. Bien lo dice la epístola a los Romanos capítulo 5. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, miren, ahora reconciliados, nosotros en lugar de estar enemistados con Dios, ya se derriba esa pared y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en Cristo, gentiles y judíos pueden tener paz con Dios y paz unos con otros, porque ya ahora en Cristo nosotros ni tenemos una afectación con ellos, los judíos, ni un judío salvo con nosotros, los creyentes en Cristo. Entonces, la ley de Moisés era la pared de separación entre los judíos y gentiles. Y gracias a la muerte de Cristo, el nuevo pacto, todos somos parte de una sola familia. Por la gracia de Dios, ahora dice que de los dos, y esta es la última parte del versículo, del versículo 15, si no me equivoco, dice, aboliendo
en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, ojo con esto, los dos, hablando de gentiles y judíos, dice, de los dos, un solo nuevo hombre haciendo la paz. Maravilloso. Ahora el creyente judío y el creyente gentil, bueno, pertenecen a un redil. No hay dos rediles. Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 16. Busca el texto. Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 16. 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Claro, dice, también tengo otras ovejas. ¿De quién se habla ahí? Se está hablando de los gentiles. Tengo otras ovejas que son de otro redil. Aquellos también debo traer, decía el Señor Jesucristo, y oirán mi voz. Hermanos, la escuchamos. Dice, y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño y un solo pastor. Hermanos, otra bendición es que en Cristo, en la iglesia, no tiene distinciones. Ahí, mire lo que dice la Biblia en el verso 16 de Efesios 2, y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y dice, hermano, matando en ella las enemistades. Ya no hay barreras que nos separan, ni edad, ni apariencia, ni color de piel, ni inclinación política, ni nivel económico, nada de eso, hermano. Ahora, por medio de la obra de Cristo en la cruz, los gentiles y judíos son reconciliados con Dios. Uno de los aspectos que más me gusta en la iglesia en Chani, donde estoy y soy el pastor, es que convergen diversos tipos de hermanos, y eso no importa. Para la gloria de Dios hemos entendido, ¿verdad?, que Él nos reconcilió y que nada de estos aspectos que mencioné antes pueden constituirse en una barrera de que yo no le hablo al otro, de que el otro no me habla a mí. No, para nada. Y debe ser algo que debe ser un sentir, como lo expresa Filipenses capítulo 2 y versos 5 al 11. Busca el texto. La Biblia lo enseña en Filipenses 2, 5 al 11. Dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. El Señor Jesucristo no reparó, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice la palabra del Señor, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, de Dios Padre. Gloria al Señor por todo eso. Entonces, la iglesia en Éfeso, hermanos, era un solo cuerpo compuesto de gentiles y miembros judíos. Ahí, dentro de esa congregación, estaban ambos, y hermanos, estaban conscientes de que ya el Señor había derribado los obstáculos para que ellos para que pudieran tener una verdadera comunión. Y hoy, hermano, no debe haber en nuestra congregación segmentos de que de un lado por acá o bandos otro por allá, no. Porque el Señor aquí claramente dice que de ambos
hizo uno. Versículos 17 y 18, ¿qué nos dicen? El 17, empecemos con el 17. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al Señor por esa bendición. En Cristo hay entrada en el cielo. Vemos aquí la obra de la Trinidad en la salvación. Cada uno jugó un papel importante para que nosotros hoy tengamos vida eterna. El Señor se despojó de su Hijo. Cristo se despojó de su propia vida para darnos vida. Y el Espíritu Santo tiene su intervención convenciendo en el momento que se está exponiendo el Evangelio a esa persona incrédula para que le resplandezca la luz. Entonces usted ve a la gente en los tres buscando un propósito de que el alma del perdido no se pierda. Entonces es importante porque el Espíritu conduce al hombre para que tenga convicción, ¿verdad? Y en el momento de que tiene esa convicción, puede tomar la decisión más importante que un ser humano puede tomar. Y gloria a Dios por ello, porque usted se puede acordar de ese día en que tomaste esa decisión si eres salvo. También podemos decir en el versículo 19, Efesios 2:19, la Biblia dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Oh, hermano, me encanta y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor por eso. Somos conciudadanos porque aun cuando, me encanta en Chanis porque hay diferentes personas de varias ciudadanías terrenales. Tenemos cubanos, peruanos, salvadoreños, nicaragüenses, venezolanos, ecuatorianos y chilicanos. Y bueno, todo esto y tiene que ver que convergen todos ellos allí, pero indistintamente de que tengamos terrenalmente un lugar específico donde nacimos, ya el solo hecho de habernos arrepentido y haber creído nos hace ciudadanos del cielo. De hecho, dice en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es maravilloso porque es en Cristo que tenemos esas bendiciones que estamos enumerando en este momento. Pero más, también nos dice que una vez salvo, somos miembros de la familia de Dios. Y usted llega a ser parte, y busca en primera epístola de Juan, capítulo 3 y verso 2, y mira el parentesco que inmediatamente usted tiene al confesar sus pecados y creer en Cristo. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, es inherente que tenemos un padre, tenemos un parentesco. Y eso nos hace ser una familia, porque si usted también le acepta, entonces no solamente somos hijos de Dios, sino tenemos otra vinculación. Somos hermanos en Cristo y por ende somos miembros de la familia de Dios. Podemos buscar también otro texto aquí en Gálatas capítulo 6 y verso, creo que es el 9. Vamos a ver. Gálatas 6, el 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Somos una familia en fe. Y último, otra bendición importante, en Cristo la iglesia se edifica. Veamos lo que dice la Biblia aquí en Efesios 2:20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros edificamos sobre Cristo Jesús. Esa es la roca de nuestra salvación, y en él, como dice en primera de los Corintios 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hermano, edificamos sobre ese fundamento. Una vez salvo, una vez creíste, empezamos a hacer obras. Obras, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero, hermano, el fundamento donde edificamos es Cristo. Las paredes que levantamos ahí, te he dicho que deben procurar ser oro, piedras preciosas, ¿verdad? Que probadas en el fuego van a prevalecer cuando comparezcamos al tribunal de Cristo. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, van a haber dos eventos de los cuales nosotros vamos a ser partícipes. Uno es el tribunal de Cristo y número dos, las bodas del Cordero. Y es importante que usted y yo sepamos que allá en su presencia vamos a dar cuenta de lo que hicimos y vamos a ser o bien recompensados o tal vez avergonzados, dependiendo del desempeño que nosotros hayamos tenido aquí en la tierra. Entonces, importante, para concluir, toda iglesia bíblica neotestamentaria funciona porque está fundada en Cristo. Históricamente, estas iglesias han sido bautistas desde el día en que el Señor las fundó hasta nuestros días. Ha habido una sucesión de iglesias que tenemos la misma fe y la misma doctrina. Y hermano, y esto lo confirma Mateo 16:18, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La iglesia del Señor está hasta hoy. ¿Estamos esperando algo? Sí. Y por eso tenemos que amar su venida. Estamos en los últimos tiempos. Estas pestes que estamos viviendo en estos momentos no deben de ser algo que debe sorprender al Hijo de Dios, al creyente, porque eso ya está dispuesto en la palabra del Señor y nosotros los hijos de Dios lo conocemos. Pero sí, cuando cada vez que se van cumpliendo la expectativa, ¿cuál es? La expectativa es que Cristo viene, hermano. Y nosotros tenemos que, antes de que Él venga, estar conscientes de que nuestra labor conciliadora, reconciliar, es que todos aquellos que estaban como nosotros en el pasado, ciegos, les llegue la luz. Y una vez reconciliados, formen parte de nuestra familia y puedan reconciliar a otros que también permanecen ciegos. Entonces, hermanos, nosotros que en un momento dado estuvimos separados de Dios, que estuvimos lejos, cuando fuimos salvos, ya nos acercamos. Y nos acercamos por medio de la preciosa sangre de Cristo, que vertida, Señor, hermanos, al presente, 21 siglos después, todavía está vigente, de que si hay personas que todavía no se han arrepentido, no han creído, pueden creer en ella. Y yo espero que la explicación de estos versículos del 11 al 22 en capítulo 2, esta doctrina tan maravillosa como es la doctrina de la redención y de la reconciliación, nos deja a nosotros la impresión de que el Señor nos tiene grandes bendiciones, que estamos disfrutando desde ya, pero que todavía en su totalidad no se han manifestado. Se manifestarán en su totalidad cuando ya estemos en su presencia. Pero qué gozo da el saber que ya estamos reconciliados, que ya somos redimidos y que ahora otros, por causa del mensaje que tenemos en Cristo, también pueden ser reconciliados. Vamos a orar en ese instante. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos hoy, de que, Señor, derribaste esa barrera y que ahora de los dos pueblos, judío y gentil, has hecho uno por medio de Cristo. Gracias, mi Señor, porque la Biblia da testimonio de ello y tenemos
ahora claro entendimiento de que, Señor, has creado una familia de la fe. Y no estamos turbados porque entendemos que estamos dentro de tu propósito. Ayúdanos, Señor, a que vivamos una vida consciente de que tenemos que reconciliar a personas, a gente que no les ha resplandecido la luz. Necesitan que les resplandezca como a nosotros un día, Señor, nos llegó la luz. Y qué maravilloso, porque ese día, pues, tuvimos la paz que tenemos ahora, que un hijo de Dios puede tener, de estar seguro de que un día veremos tu rostro, Señor. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, a estar en expectativa de tu venida, pero con el propósito de que cada día lo podamos vivir consciente de que otros necesitan ser rescatados. Para aquel o aquella que en esta hora todavía no ha tomado esa decisión, yo te invito a que te arrepientas, a que deposites tu fe en Cristo, a que puedas ser lavado por tu sangre, por su sangre preciosa, porque hay algo que separa al incrédulo de Dios y es el pecado. Y esa es la razón por la cual necesitas arrepentirte y creer en su preciosa sangre. Queremos ayudarte y la verdad es que si no has tomado esa decisión, estamos aquí disponibles para que tomes esa decisión importante. Puedes comunicarte conmigo posterior, que se acabe el mensaje. Puedes comunicarte y con mucho gusto. Mi interés es ayudarte a que conozcas la verdad y que te llegue la luz que ahorita mismo necesita tu vida. Padre, ruego todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué buen mensaje, pastor. Vamos a continuar con el servicio. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas y me gustaría invitar a nuestro hermano Pedro Luis, si se encuentra, que por favor pueda orar por las ofrendas. La grabación, Carlos, hay que Cierto, detenerla. cierto. Siempre se me olvida. Siempre